El sol de la tarde derrama luz dorada sobre las terrazas de piedra de Jerusalén. Un hombre está de pie en la terraza superior del palacio, los ojos recorriendo el horizonte donde las colinas de Judea encuentran el cielo. Sus manos, las mismas que un día empuñaron la honda contra un gigante, ahora descansan sobre la balaustrada de cedro. En pocos momentos, este hombre dará una orden que desencadenará una catástrofe sobre su propio pueblo. Estamos en Jerusalén, capital del Reino Unido de Israel, aproximadamente en el año 1000 antes de la era común. Lo que sucede en esta terraza va a costar 70.000 vidas y transformar para siempre la relación entre un rey y su Dios. Pero antes de acompañar este instante decisivo, necesitamos entender qué era Israel en aquel momento. Necesitamos ver la tierra que David gobernaba. Necesitamos reconstruir el reino que él contemplaba desde aquella terraza. Cada ciudad, cada valle, cada rebaño, cada vida que pulsaba bajo su dominio. Porque para entender el peso de lo que está a punto de suceder, es preciso primero ver lo que había para ser contado. Antes de comenzar, escriba en los comentarios desde dónde nos está viendo. Deje su like, suscríbase al canal y active la campana. Continuamos. La cámara retrocede desde la terraza real y se eleva sobre Jerusalén. Lo que se ve ahora es una ciudad en transformación. Jerusalén aún no es la metrópoli en la que se convertirá bajo Salomón. Es una ciudadela conquistada hace menos de una década, arrancada a los jebuseos por la astucia militar de David. Los muros originales, construidos por los antiguos habitantes cananeos, aún rodean el núcleo urbano. La ciudad ocupa un área de aproximadamente 6 hectáreas, menor que muchos barrios de ciudades modernas. Pero lo que le falta en tamaño le sobra en significado estratégico. La arqueología confirma la topografía que ahora se reconstruye. Jerusalén se erige sobre una colina estrecha, flanqueada por el valle del Cedrón al este y el valle de Hinnom al sur y oeste. La única fuente de agua permanente es el manantial de Gihón, cuyas aguas brotan de la roca en el flanco oriental de la colina. Los habitantes descienden por un túnel excavado en la piedra para buscar agua, una ingeniería que las excavaciones modernas revelaron que aún existe. El aire carga el olor a cedro fresco. Maderas preciosas llegan del Líbano, enviadas por Hiram, rey de Tiro. Artesanos fenicios trabajan en la construcción del Palacio Real, que está tomando forma en el punto más alto de la ciudad. La ciudad pulsa con una energía que nunca conoció antes. Jerusalén dejó de ser una fortaleza jebusea para convertirse en el centro político y espiritual de un reino en expansión. El Arca de la Alianza reposa ahora en una tienda especial, en el corazón de la ciudad. El texto de 2 de Samuel registra que David la trajo con danzas y sacrificios, en una procesión que marcó la sacralización definitiva de Jerusalén. El lugar donde el arca descansa, y donde más tarde se erigirá el templo, es una era de piedra que perteneció a un jebuseo llamado Araúna. Ese nombre será mencionado nuevamente antes de que esta historia termine. La mirada ahora se mueve más allá de las murallas. Al norte de Jerusalén, el terreno se eleva suavemente hacia las colinas de Efraín. Aldeas salpican el paisaje, pequeños agrupamientos de casas de piedra caliza, con techos planos de tierra apisonada sobre vigas de madera. Cada aldea es un núcleo de vida agrícola. Terrazas de cultivo dibujan patrones geométricos en las laderas, reteniendo la tierra fértil contra la erosión. Olivos centenarios puntúan el paisaje, sus hojas plateadas brillando cuando el viento las agita. Los arqueólogos han encontrado prensas de aceite datadas en este período en decenas de sitios en las colinas centrales de Israel. El aceite era oro líquido. Servía para cocinar, para iluminación, para rituales religiosos, para el comercio. La cámara desciende sobre una de estas aldeas. Lo que se ve es la vida cotidiana de Israel en el apogeo del reino de David. Una mujer muele granos en un molino de piedra. El movimiento es rítmico, ancestral, el mismo que miles de mujeres ejecutan en toda la tierra. El sonido de la piedra contra la piedra es constante, casi musical. Niños corren entre las casas, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo. Un hombre anciano sentado a la sombra de una higuera trabaja en un pedazo de cuero,
transformándolo en sandalia. El olor a pan horneándose en hornos de barro se mezcla con el aroma de las hierbas que crecen en los pequeños jardines. Hisopo, comino, cilantro. No hay prisa, no hay ansiedad. La aldea no sabe que pronto oficiales reales llegarán para contar a cada hombre en edad militar. La aldea no sabe que un rey en Jerusalén está contemplando números. La mirada se desplaza hacia el sur, en dirección al Negev. El paisaje cambia dramáticamente. Las colinas verdes dan lugar a un terreno semiárido, donde la vegetación se aferra a la vida con tenacidad. Esta es la frontera sur del reino de David, la región de Beerseba, cuyo nombre significa Pozo del Juramento, referencia al pacto que Abraham hizo allí, siglos antes. La ciudad de Beerseba marca el límite meridional del territorio israelita. La expresión de Dan a Beerseba era usada para describir la extensión total del reino, del extremo norte al extremo sur. Las excavaciones en Tel Beerseba revelaron una ciudad bien planificada para este período. Calles convergen hacia un centro donde se encuentran los edificios administrativos. Un sistema de pozos y cisternas garantiza agua incluso en los meses secos. Las casas siguen el modelo típico israelita. 4 habitaciones organizadas en torno a un patio central, donde los animales domésticos pasan la noche. Los huesos encontrados por los arqueólogos revelan la dieta de la época. Principalmente ovejas y cabras, algo de ganado vacuno, ocasionalmente gacelas cazadas en el desierto próximo. En el desierto más allá de Beerseba, tribus nómadas mueven sus rebaños de oasis en oasis. Algunos son aliados de Israel, otros mantienen una neutralidad cautelosa. La frontera aquí es fluida, definida menos por muros que por acuerdos y por la presencia ocasional de patrullas militares. David conoce bien este desierto. Fue aquí donde se escondió durante los años en que Saúl lo perseguía. Fue aquí donde aprendió a sobrevivir con poco, a negociar con nómadas, a moverse como sombra entre las rocas. La cámara ahora gira hacia el este. Lo que se ve es una caída vertiginosa. Las colinas de Judea se desploman en dirección al Mar Muerto, más de 1000 metros por debajo del nivel de las montañas. El aire cambia. Se vuelve denso, cargado de sal. El Mar Muerto brilla bajo el sol como una hoja de metal fundido. Nada vive en sus aguas. La concentración de sal es 10 veces mayor que la del océano. Pero en las márgenes, donde manantiales de agua dulce brotan de las rocas, oasis improbables sostienen palmeras y vegetación exuberante. Ein Gedi es uno de esos oasis. El texto bíblico menciona este lugar como refugio de David durante su huida de Saúl. Las cavernas en las escarpas próximas aún existen. Formaciones naturales en la roca caliza, algunas lo suficientemente grandes para albergar a decenas de personas. La arqueología encontró evidencias de ocupación humana en Ein Gedi que se remontan a miles de años antes de David. El agua que brota de las rocas creó un microclima donde crecen plantas que no sobrevivirían en ningún otro lugar de la región. La mirada sube nuevamente, atraviesa las colinas y se dirige hacia el oeste. La llanura costera se extiende hasta el mar Mediterráneo. Esta es una tierra disputada. Los filisteos, pueblo originario de las islas del Egeo, según los registros egipcios, aún controlan 5 ciudades principales: Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Pero su poder fue quebrantado. David los derrotó en batallas decisivas. La ciudad de Gat, de donde vino el gigante Goliat, ahora es vasalla de Israel. Guerreros filisteos, los llamados quereteos y peleteos, sirven como guardia personal del propio David, una ironía que la historia registra sin comentario. La llanura costera es fértil de una forma que las colinas no lo son. El suelo aluvial, depositado por siglos de inundaciones de los ríos costeros, produce cosechas abundantes de trigo y cebada. Pero el control de esta región es precario. Los filisteos no fueron exterminados, solo subyugados. Sus ciudades aún existen, sus templos aún funcionan. Sus dioses, Dagón, Baal-Zebub, aún reciben ofrendas. Es una paz armada, sostenida por la reputación militar de David y por la memoria reciente de las derrotas filisteas.
La cámara ahora se mueve hacia el norte, subiendo por la espina dorsal montañosa de Israel. Pasa por Siquem, ciudad antigua en las colinas de Efraín, localizada en el valle entre los montes Ebal y Gerizim. Este es el centro geográfico de la tierra. Abraham construyó un altar aquí cuando llegó a Canaán por primera vez. Josué reunió a las tribus aquí para renovar la alianza tras la conquista. La ciudad tiene una historia que antecede a Israel por siglos. Excavaciones revelaron templos cananeos masivos, construidos con piedras que pesan toneladas. Más al norte, el paisaje se transforma nuevamente. Las colinas dan lugar al valle de Jezreel, una llanura interior de fertilidad extraordinaria. El suelo aquí es oscuro, rico en nutrientes, irrigado por arroyos que descienden del Monte Carmelo y de las colinas de Galilea. Es la región agrícola más productiva de todo Israel. Campos de trigo se extienden hasta donde alcanza la vista. El amarillo dorado de los granos maduros contrasta con el verde de las viñas en las laderas. El valle de Jezreel es también una ruta estratégica. Ejércitos lo atravesaron por milenios, desde los faraones egipcios hasta los conquistadores asirios que vendrán siglos después. En la extremidad norte del reino, la ciudad de Dan marca la frontera. De Dan a Beerseba. La expresión gana sentido visual cuando se contempla la distancia. Son aproximadamente 240 kilómetros de norte a sur. A pie, una jornada de más de una semana. El reino de David es pequeño para los estándares de imperios como Egipto o Mesopotamia, pero para los estándares de la región es impresionante. Por primera vez, las 12 tribus están unidas bajo un único rey. Por primera vez, hay un ejército profesional, una burocracia real, una capital central. La cámara hace una pausa sobre Dan. La ciudad queda junto a los manantiales del río Jordán, donde aguas heladas brotan de la base del monte Hermón. El Hermón se erige al norte, sus picos cubiertos de nieve incluso en verano. Es la montaña más alta de la región, visible desde decenas de kilómetros de distancia. Los cananeos la consideraban sagrada, morada de dioses. Israel la ve como la frontera septentrional, el límite más allá del cual comienzan tierras extranjeras. Los manantiales de Dan son un espectáculo. El agua emerge de la roca caliza con fuerza suficiente para formar un río instantáneamente. El sonido es constante, un rugido suave que llena el aire. Árboles enormes crecen en las márgenes, sus raíces sumergiéndose en el agua fría. La temperatura aquí es más amena que en el sur. El aire es húmedo, cargado del perfume de plantas que no sobreviven en el clima más seco de Judea. Y entonces, la cámara comienza su regreso a Jerusalén. Lo que se vio fue el reino que David gobierna. Pero para entender verdaderamente este momento, es preciso retroceder aún más y comprender cómo este reino fue construido. Porque Israel, en este año aproximado de 1000 antes de la era común, no es solo una entidad geográfica. Es el resultado de una historia de conflictos, migraciones, promesas y guerras que moldearon a un pueblo. El sistema tribal aún está vivo. Cada israelita sabe a qué tribu pertenece. Judá, en el sur, la tribu de David. Benjamín, pequeña pero estratégica, haciendo frontera con Judá. Las tribus de José, Efraín y Manasés, ocupando las colinas centrales. Las tribus del norte, Zabulón, Isacar, Neftalí, Aser, esparcidas por Galilea. Dan, que migró de su localización original en la costa hacia el extremo norte. Gad y Rubén, al este del Jordán, en tierras conquistadas incluso antes de la travesía bajo Josué. Simeón, absorbida por el territorio de Judá en el sur. Leví, dispersa entre las otras, sin territorio propio, dedicada al servicio sacerdotal. Cada tribu mantiene sus tradiciones, sus historias, sus tensiones con las otras. La unificación bajo David es reciente. Antes de él, Saúl gobernó un reino fragmentado, incapaz de someter completamente a los filisteos. Antes de Saúl, los jueces lideraban en tiempos de crisis y desaparecían en tiempos de paz. La monarquía tiene menos de medio siglo. La lealtad tribal aún compite con la lealtad al rey. David construyó su poder con astucia. Primero, reinó solo sobre Judá, su propia tribu,
por 7 años en Hebrón. Solo después de la muerte de Isboset, hijo de Saúl, las tribus del norte lo aceptaron como rey. Aún así, hubo resistencia. La revuelta de Absalón, hijo del propio David, mostró cuán frágil era la unidad. Absalón casi derrocó a su padre, capitalizando resentimientos tribales y descontento con la centralización del poder en Jerusalén. La elección de Jerusalén como capital fue deliberada. La ciudad no pertenecía a ninguna tribu, era territorio neutro, jebuseo, hasta que David la conquistó. Al establecer su capital allí, David evitó favorecer a cualquier tribu sobre las otras. Al traer el Arca de la Alianza a Jerusalén, él transformó la ciudad en centro religioso además de político. Fue un golpe de genio administrativo. Pero hay tensiones que la geografía revela. El norte es más fértil, más populoso, más conectado a las rutas comerciales internacionales. El sur es más árido, más aislado, más dependiente del pastoreo. Cuando David ordene el censo, los números mostrarán esa disparidad. Las tribus del norte tendrán más hombres en edad militar que Judá. Esa realidad matemática alimentará resentimientos que, décadas después, bajo Roboam, hijo de Salomón, explotarán en la división permanente del reino. El ejército de Israel en este momento es una combinación de tropas profesionales y milicias tribales. El núcleo profesional es pequeño pero letal. Son los valientes de David, guerreros de élite cuyos nombres y hazañas el texto de 2 de Samuel preserva. Está Joab, comandante supremo, sobrino de David, hombre de violencia calculada que ejecuta las órdenes más sombrías del rey. Está Benaía, líder de la guardia personal, famoso por matar a un león dentro de una cisterna en un día de nieve. Están los 30. Un consejo de guerra compuesto por los mejores combatientes del reino. Además de las tropas profesionales, cada tribu mantiene su milicia. En tiempo de guerra, el rey convoca a los hombres en edad militar. Ellos traen sus propias armas, hondas, lanzas, arcos. No hay uniformes. No hay estandarización de equipo. Es un ejército tribal con un mando central. El censo que David está a punto de ordenar tiene una finalidad militar obvia. Contar a los hombres en edad militar es evaluar el potencial bélico del reino. Es también una afirmación de poder. El rey está midiendo sus recursos, como un mercader cuenta sus monedas. El texto bíblico presenta esto como pecado porque implica que David está confiando en números humanos en lugar de confiar en Dios. Es una cuestión teológica que trasciende el análisis político. La cámara regresa ahora a Jerusalén. El palacio de David se erige en el punto más alto de la ciudad. No es un edificio único, sino un complejo de estructuras. Está el salón del trono, donde David recibe embajadores y juzga disputas. Están los aposentos reales, donde viven sus esposas y concubinas. Hay cuarteles para la guardia, hay depósitos para granos, aceite, vino, los tributos que llegan de todo el reino. Hay escribas que mantienen registros, una burocracia naciente que administra un reino en expansión. Los materiales de construcción revelan las alianzas diplomáticas de David. Cedros del Líbano, enviados por Hiram de Tiro, forman las vigas y paneles. Piedra caliza local compone los muros. Artesanos fenicios enseñan técnicas de construcción a los trabajadores israelitas. Es una arquitectura híbrida, cananea en estructura, fenicia en acabado, israelita en propósito. La tarde avanza. El sol comienza su descenso hacia el Mediterráneo. Las sombras se alargan sobre Jerusalén. En los patios del palacio, siervos encienden lámparas de aceite. El aroma de carne asándose indica que la comida de la noche está siendo preparada. Guardias cambian de turno en las murallas. La vida cotidiana del poder sigue su ritmo, y en la terraza superior, David aún contempla su reino. Lo que él ve, en este momento reconstruido, es todo lo que conquistó en décadas de lucha. Ve las colinas que recorrió como fugitivo. Ve la ciudad que arrancó a los jebuseos. Ve la tierra que ahora llama suya. El pastor de Belén se convirtió en rey de Israel. El joven que mató a Goliat con una piedra ahora comanda ejércitos. La transformación fue completa. Pero hay algo en su corazón que el texto bíblico llama orgullo.
O tal vez, inseguridad. O ambos. David quiere saber cuántos son, quiere un número, quiere certeza matemática del tamaño de su poder. La cámara se aproxima. Se ve ahora el rostro del rey, la barba canosa, las líneas que el tiempo y las batallas esculpieron, los ojos que vieron triunfos y tragedias, la muerte de Saúl, la muerte de Jonatán, la muerte de Absalón. Este es un hombre que conoce el dolor. Pero en este momento, sus ojos tienen otra expresión. Hay cálculo en ellos. Hay voluntad de medir. Joab está en algún lugar del palacio, aguardando órdenes. Él resistirá a la orden del censo. El texto de 2 de Samuel registra que Joab intentó disuadir a David, cuestionando la necesidad de contar al pueblo. Pero la palabra del rey prevalecerá. Siempre prevalece. El sol toca el horizonte. El cielo se incendia en tonos de naranja y rojo. Sobre las colinas de Judea, sobre las aldeas donde mujeres preparan la comida de la noche, sobre los campos donde pastores recogen sus rebaños, sobre todo este reino construido con sangre y estrategia, la luz derrama sus últimos colores. Nadie allí sabe lo que está por venir. Los aldeanos no saben que oficiales reales llegarán pronto para contarlos. Los pastores no saben que un censo está siendo planeado en los salones del poder. Las mujeres que muelen granos no saben que una pestilencia barrerá la tierra como castigo por un pecado que no cometieron. 70,000 morirán, del norte al sur, de Dan a Beerseba. Familias serán diezmadas. Aldeas perderán generaciones enteras. La ironía trágica de esta reconstrucción es exactamente esta. Estamos viendo un reino en su apogeo, instantes antes de la caída. No una caída militar, no una invasión extranjera, una caída autoinfligida, nacida del deseo de un rey de contar su poder. La tradición preserva lo que sucedió después. David dará la orden. Joab partirá con sus oficiales. Durante 9 meses y 20 días recorrerán todo el territorio, del Jordán al Mediterráneo, de Dan a Beerseba. Contarán 800,000 hombres en Israel, 500,000 en Judá. Números que satisfarán la curiosidad del rey. Pero entonces vendrá el arrepentimiento. El texto de 2 de Samuel registra que el corazón de David le acusó después de que contó al pueblo. Demasiado tarde. El profeta Gad llegará con 3 opciones de castigo: 3 años de hambre, 3 meses huyendo de enemigos, o 3 días de peste. David elegirá la peste, prefiriendo caer en las manos de Dios que en las manos de hombres. Y la peste vendrá. Comenzará en el norte y descenderá como fuego invisible. En cada aldea que reconstruimos en este documental, las casas de piedra caliza, las mujeres moliendo granos, los niños corriendo entre las casas, la muerte llegará. Los arqueólogos no pueden excavar una peste. No hay huesos que distingan muerte por enfermedad de muerte por vejez, pero los textos preservan la memoria del horror. En el tercer día, cuando el ángel destructor extienda su mano sobre Jerusalén, David verá. El texto registra que él vio al ángel entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada sobre la ciudad. Y entonces David clamará, asumiendo la culpa, pidiendo que el castigo caiga sobre él y su casa, no sobre el pueblo inocente. El ángel se detendrá en la era de Araúna, el Jebuseo, aquel mismo lugar donde el arca descansa, aquel mismo lugar donde, más tarde, Salomón construirá el templo. David comprará la era, construirá un altar, ofrecerá sacrificios. La peste cesará, pero 70,000 ya habrán muerto. Es en ese lugar, la era de Araúna, que se convertirá en el monte del templo, que los musulmanes llamarán Haram al-Sharif, que los judíos conocerán como Har Habayit, donde la historia converge. El censo de David, su pecado y arrepentimiento, llevan directamente al lugar más sagrado de Jerusalén. La tragedia se transforma en fundamento. La cámara ahora se eleva una última vez sobre el reino de David. Lo que se ve es una tierra que aún no conoce su destino. Los olivos continúan produciendo, los rebaños continúan pastando, los aldeanos continúan sus vidas.
El sol se pone sobre un reino en paz, sin saber que la paz está a punto de ser quebrada no por ejércitos extranjeros, sino por una decisión tomada en una terraza de Jerusalén. Este momento, esta tarde específica antes del censo, es el último instante de normalidad. Después de él, nada será igual. La pestilencia dejará cicatrices que durarán generaciones. La memoria del censo de David se convertirá en advertencia contra el orgullo de los gobernantes. El altar construido en la era de Arauna se convertirá en cimiento del templo. La tragedia se inscribirá en la geografía sagrada de Jerusalén. 2000 años después, peregrinos de 3 religiones caminarán sobre aquella roca. Los judíos orarán en el muro occidental, remanente del templo de Herodes, construido sobre los cimientos de Salomón. Los musulmanes orarán en la mezquita de Al-Aqsa y en el domo de la roca. Los cristianos contemplarán el lugar de donde Jesús expulsó a los cambistas. Todos ellos, conscientes o no, pisarán donde David construyó su altar de arrepentimiento. La historia sagrada tiene estas convergencias. Un censo ordenado por orgullo lleva a una peste. La peste se detiene en una era. La era se convierte en altar. El altar se convierte en templo. El templo es destruido y reconstruido, destruido nuevamente, recordado para siempre. Y todo comienza aquí, en esta tarde, en esta terraza, en esta mirada de un rey contemplando su reino con la voluntad de contarlo. La luz se apaga sobre las colinas de Judea. La noche desciende sobre Israel. Y en algún momento entre la puesta del sol y el amanecer, la decisión será tomada. El censo será ordenado. El recuento comenzará. Y este reino que reconstruimos en toda su vitalidad, sus aldeas, sus campos, sus pastores, sus mujeres moliendo granos, este reino pagará el precio de una ambición real que quiso transformar vidas en números. Así era la tierra de Israel antes del censo de David. Así eran las aldeas que la peste visitaría. Así era el reino que aún no sabía el costo de ser contado. Si este documental iluminó su comprensión de la historia sagrada, suscríbase al canal. Active las notificaciones. Cada episodio es una jornada al pasado para entender el presente. Deje en los comentarios. ¿Qué otros momentos bíblicos le gustaría ver reconstruidos? Comparta con quien busca conocer la historia detrás de la fe. Hasta la próxima reconstrucción.